acá en Programa Sin Anestesia, el cual siempre habla de historia. Primero quiero agradecer a amigos locutores como Nina Galván, Chabela, señor Jorge Díez, todos, muchas gracias por sus palabras de aliento ante mi primer programa en el que estuve realmente muy estresada. Muchas gracias a la gente que me mandó saludos, like, a la gente de Colombia, desde el pueblo de La Macarena, en plena selva colombiana. Gracias Magalí. Gracias a Sol, desde la ciudad de Calafate, con un grupo de docentes que, bueno, que van a escuchar este programa. A todos los amigos, la gente de Tucumán, de La Pampa, de todos lados, que me ha llamado y me ha saludado. Bueno, como les había anunciado, el programa de hoy se va a tratar sobre la calle Falucho. Antes de comenzar con el tema, voy a hacer una aclaración. Una cosa es hablar de historia y otra cosa es hablar de historia novelada. Cuando uno habla de historia tiene que tener datos comprobables fehacientemente de lo que está diciendo. La historia novelada es totalmente distinta. El escritor toma un dato que es comprobable y alrededor de él hace volar su imaginación y le agrega y le saca cosas. Esto lo digo porque en el tema que vamos a tocar hoy no hay datos fehacientes, pero sí hay algunas datas. Bueno, la calle Falucho. Falucho en sí era el apodo de un granadero de San Martín. Este señor se llamaba Antonio Ruiz y le decían, su apodo era el Negro Falucho. De su nacimiento no hay datas, hay dos versiones. Una de ellas dice que era africano y otras dicen que era afroamericano. Lo que sí se sabe, que vivía en Buenos Aires, que estaba casado, que tenía un hijo. En 1812, cuando San Martín regresa a su patria y decide formar el regimiento de granaderos a caballo, el Negro Falucho pasa a formar parte de este cuerpo y es designado en el batallón de Pardos y Moreno. Recibe la enseñanza y la práctica del mismísimo general San Martín, participa en la batalla de San Lorenzo, viaja a Mendoza con el ejército, va a cruzar los Andes, va a estar en las batallas de Cancha Rayada, de Maipú, Chacabuco, y va a viajar junto con San Martín hasta Perú. Nosotros tenemos escrito de la mano en el diario por San Martín el siguiente hecho. Cuando estaba en Mendoza, en el Plumerillo, lo primero que se hacía en esa época era destinar un lugar para el polvorín. Era un lugar que el piso generalmente era de piedra, con sótano, murallas altas, muy seguro, porque ahí tenían todo el armamento y lo que era fundamental en esa época, la pólvora. San Martín pasa una orden estricta.
que todas las personas que tenían que entrar al polvorín no podían portar zapatos ni botas y mucho menos espuela. Todos los que ingresaban al polvorín tenían que tener como zapato alpargatas. Para los más jóvenes, la alpargata era un calzado que estaba hecho de una tela como una arpillera parecida, y la planta entonces no se conocía el plástico ni la goma, estaba hecha de una fibra de una planta que se llama yute, que tiene unas fibras largas. Esas fibras se trenzaban, se le daba la forma de la planta del pie y se le cosía esa tela de arpillera, lo más parecido a un mocasín que conocemos nosotros. San Martín da la orden que toda la gente que ingrese al polvorín tenía que usar alpargatas. Un día se encontraba, se supone, porque San Martín no deja escrito el nombre, pero sí deja escrito el hecho que les estoy contando. Lo deja escrito en su diario. Llega San Martín al polvorín calzando botas y espuela. Y el centinela, el moreno le cierra el paso. Y San Martín insiste en que va a pasar, y este moreno le contesta de que al polvorín tan solo se entra con alpargatas, que es la orden que ha dado el general. San Martín, simulando enojo, vuelve a increparlo, y el soldado, granadero, no le cede el paso. San Martín insiste, a lo que el falucho le dice: usted pasará, mi general, pero únicamente sobre mi cadáver. San Martín se da media vuelta y se retira. Horas más tarde, cuando termina la guardia, este moreno falucho es llamado por San Martín y es nombrado como jefe del polvorín. ¿Por qué se deduce que es Falucho el que tiene esta historia con San Martín? Porque pues en su diario Álvarez Condarco va a escribir que él ha escrito varias cartas, entre ellas la de el negro Falucho, que no sabía leer y escribir, hace escribir una carta con Álvarez Condarco para mandarle a su esposa, que está en Buenos Aires, antes de que cruce la cordillera de los Andes. Y Álvarez Condarco aclara que le escribe la carta a José Antonio Ruiz, jefe del polvorín, quien gozaba de la simpatía del general San Martín. Bueno, Falucho cruza los Andes, como ya les dije, y llega al Perú. San Martín, cuando llega al Perú, va a desembarcar en un puerto natural, que es el puerto del Callao, cerca de Lima. Ahí en el puerto de Callao se encontraba la fortaleza que se llamaba del Real Felipe. Es una fortaleza que se hizo en el año 1510 en honor al rey Felipe V y se llamaba la fortaleza del Real Felipe. Cuando San Martín llega a Perú, ante la noticia de que llegaba un poderoso ejército, las fuerzas realistas de Perú huyen a las sierras
Por eso no hay ninguna batalla épica, sino escaramuzas, prácticamente una guerra de guerrillas. A través del diálogo, San Martín se apodera de la fortaleza del Real Felipe y él le cambia el nombre como Castillo de la Independencia. Bueno, San Martín, después que toma el castillo, la fortaleza del Real Felipe, la bautiza Castillo de la Independencia, se dirige a Lima, dejando a Tomás Guido a cargo de la fortaleza, en ese momento, el Castillo de la Independencia. El problema que San Martín es que él había conquistado este lugar del Callao y Lima. El resto, las fuerzas realistas, estaban dispersas por el resto del Perú. Entonces San Martín se dirige a Guayaquil, se produce la famosa entrevista con Simón Bolívar y después San Martín decide retirarse del ejército y marcharse a Buenos Aires y de allí a Europa. Cuando San Martín abandona o se retira, ahí en la fortaleza del Callao quedan sus tropas, o sea, sus granaderos, y comienza a mermar la calidad de la comida, de los sueldos, de todo, ya que el general era muy empático con sus granaderos, con sus muchachos, como él los llamaba, y siempre iba a la cocina a comer, a probar la comida que comían sus muchachos. Cuando San Martín ya no está al mando, comienza a mermar la calidad de la comida, según las crónicas de la época. Comían charqui engusanado, cereales con gorgojo, y estaban atrasados los sueldos. En una oportunidad, los sueldos, pero para la oficialidad nada más. Entonces se produce una revuelta, un alzamiento de los propios granaderos en la fortaleza del Callao, que hasta ese momento era llamado el Castillo de la Independencia. Fue una revolución hecha por levantamiento, hecha por sargentos. Después que hacen este levantamiento los sargentos, he encontrado 4 o 5 listas con los nombres de los sargentos, de los granaderos acabados de San Martín con el grado de sargento, que hicieron esta revuelta. Esta revuelta les queda grande y entonces van y buscan a un realista que estaba preso en los calabozos de la fortaleza, al general Casiriagui, y a río revuelto, ganancia de pescadores, este realista alienta la revolución y de esa manera la fortaleza del Real Felipe, también conocida como Fortaleza del Callao, vuelve a quedar en manos de las tropas españolas. Cuando es tomada esta fortaleza, se arriba la bandera argentina, se iza la bandera española. El negro Falucho
le piden que rinda honor a la bandera española. Hay varias versiones. Una dicen que Falucho destruyó la bandera española. Otra dicen que rompió su fusil contra el mástil, levantó del piso la bandera argentina, se envolvió con ella y gritó «¡Viva Buenos Aires!». Entonces Casiriaghi ordena que sea fusilado y 4 de sus compañeros descargan sus armas y muere a los pies del mástil envuelto en la bandera argentina. Bueno, este hecho es tomado por Mitre. No hay data fehaciente, ni acta, ni nada que cuente de la muerte de Falucho. Sí se sabe que ocurrió un 6 de febrero de 1824. Estos datos llegan hasta Mitre por boca de generales de alto rango, de militares, como es el general Enrique Martínez, el coronel Pedro José Díaz, el coronel Pedro Luna, el coronel Juan Espinosa. Narran este hecho a Mitre. Mitre lo recoge y lo incluye en la historia argentina. La versión de este valiente africano o afroamericano llega hasta Rafael Obligado, y el poeta Obligado escribe un hermoso poema que titula El Negro de San Martín, donde narra la muerte heroica de Falucho envuelto en la bandera argentina. Se dice que las últimas palabras antes de ser fusilado fue «Viva Buenos Aires». Pasa el tiempo y esta historia va cobrando simpatía, digamos, entre la población. Y la primera escultura que hace una argentina, Lucio Correa Morales, se la hace a este negro, al negro Falucho, envuelto en la bandera argentina. Si bien esta escultura fue comenzada por Francisco Caferata, la termina Lucio Correa Morales. Y esta escultura que se representa a este afroamericano y en él a todo aquel valiente batallón de pardos y morenos, es emplazada en la Plaza San Martín, lo cual es muy mal visto por la sociedad, por la oligarquía porteña, dado que la Plaza San Martín es una plaza muy importante, enfrente de la cual de un lado se encontraba por aquel entonces el Palacio Anchorena, hoy la Cancillería Argentina, y del otro lado el Palacio Paz, hoy Círculo Militar. Les recomiendo cuando viajen a Buenos Aires visitar el Palacio Paz. Se paga una entrada y es una visita muy importante, es algo increíble. El Palacio Anchorena se puede visitar siempre y cuando la Cancillería no tenga algún acto o reciba alguna delegación extranjera. Se puede visitar libremente sin guía. Bueno, la estatua es emplazada ahí. Hay airadas quejas de la oligarquía porteña. Entonces la estatua es trasladada a la plazoleta Juvenilla. Y de ahí después es trasladada a
a la plazoleta Sargento Cabral en la calle Santa Fe, frente al regimiento de los patricios. Bueno, esta es la historia del negro Falucho, de Antonio Ríos. Y en todas las ciudades, o en la mayoría de las ciudades de Argentina, siempre hay una calle que se llama Falucho. Allá, después de la Falucho, bueno, con esto quería aclarar de dónde viene, quién fue Falucho, uno de los tantos héroes anónimos a quien esta patria que hoy tenemos, con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Bueno, mucha gente me ha pedido muchos temas, pero hay un tema que me lo han dicho: ¿cuándo vas a hablar de esto? Es cierto que Belgrano era así, que Belgrano era de la otra manera. Bueno, dado de que se ve que hay mucho interés en este tema, el próximo sábado vamos a hablar de la sexualidad de Belgrano. Ese va a ser el tema del próximo sábado. Y también vamos a comenzar a incluir temas históricos de San Juan. Quizá no grandes historias, pero historias al fin. De instituciones, porque detrás de cada cosa hay mucho esfuerzo, hay gente que ha dedicado prácticamente su vida. No serán grandes próceres, no los reconocerá el mundo o América, como en el caso de San Martín, de Belgrano, pero sí son héroes sanjuaninos y que hacen cosas por San Juan. Bueno, cordialmente estamos llegando con el tiempo. Espero que en este programa me he sentido más cómoda, menos nerviosa. Y en este momento me acuerdo de algo. Anoche con el dueño de la radio, con el señor Espinosa, estábamos hablando del tema de hoy. Y lo voy a decir ahora porque quizás cuando me toque hablar sobre ese tema se me escape. Cuando le estaba diciendo del granadero de San Martín, del negro Falucho, le comentaba por qué San Martín había llamado granaderos a su cuerpo. Es porque San Martín había sido granadero. Cuando él estaba peleando en Europa y en África, pertenecía al cuerpo de granadero. ¿Y a qué se le llamaba el cuerpo de granadero? En ese momento, por esas épocas, todo se hacía manualmente y había un grupo de soldados que se dedicaban a hacer las granadas y arrojar las granadas. Y San Martín pertenecía a ese grupo que hacía ese trabajo de tanto riesgo. Entonces a ese grupo de gente se le llamaba los granaderos, porque hacían y arrojaban las granadas. De ahí viene el nombre del regimiento que San Martín crea en 1812, el épico regimiento de granaderos a caballo. Bueno, los estoy despidiendo. Les deseo un feliz fin de semana. Como siempre, buenas vidas y que el universo los bendiga.